Buenas. A mi grupo y a mí nos correspondió el paradigma sociocultural. Primera parte, me correspondió el tema de la descripción del paradigma sociocultural y sus aplicaciones e implicaciones educativas. Vygotsky plantea varias ideas sobre cuestiones educativas que son atraídos para los profesionales de la educación. En primera parte, las relaciones entre psicología y educación. Vygotsky señala que las relaciones entre estas disciplinas serían de influencia mutua, por lo que el problema de la aplicación o el uso de la primera sobre la segunda quedaría anulado desde el inicio. Segunda parte, la actividad educativa. Vygotsky fue muy atraído por la actividad educativa, al grado que se dedicó a ejercerla directamente durante varios años de su vida académica y profesional. Y por último, amplia formación adquirida en distintas disciplinas sociales y humanas. Estas fueron las importantes cuestiones que pudieron influir en el desarrollo de su paradigma y con esto generar su opinión sobre la educación. Algo que Vygotsky nos quiere exponer en su teoría es cómo estos influyen en los procesos de evolución de la cultura que desarrollan las personas. Esto hace relación con el principio fundamental de la teoría, que nos dice que para comprender al ser humano y su desarrollo psicológico es necesario analizar las relaciones sociales en las que éste se desenvuelve. Luego tenemos sus antecedentes. Vygotsky fue un psicólogo considerado el fundador y principal promotor del paradigma sociocultural en la psicología. De origen judío, nació en la ciudad de Orcha, Bielorrusia, en el año 1896. Fue impactado por dos autores en la filosofía. Del filósofo alemán le atrajeron tres ideas: la concepción de la dialéctica del devenir histórico, la distinción que estableció entre el mundo natural y el mundo cultural, y por último, el papel de los procesos de objetivación y subjetivación en el estudio de cualquier proceso dinámico. También fue interesado por la literatura y el teatro. Durante toda su vida, Vygotsky se sintió atraído por la literatura y el teatro. Desde pequeño solía estudiar y comprender poemas de memoria. Le gustaba seleccionar versos que capturaran la esencia temática del poema para luego aprenderlos y recitarlos. Después continuó sus estudios en la Universidad Imperial de Moscú y Chaniovsky. Se menciona que en la primera institución se graduó como abogado, mientras que en la segunda no obtuvo ningún título. En 1917 volvió a Gomel a impartir cursos de literatura y psicología. Después de un tiempo fundó el laboratorio de la Escuela Normal de Gomel. En los siguientes años cruzaría por la psicología y en tan solo 10 años desarrolló una construcción teórica para la psicología de su época. Luego se incorporó al Instituto de Psicología de Moscú, dirigido por Kornilov. Ahí conoció a Luria y a Leontiev y juntos formaron la legendaria Troika. En esos años, Vygotsky tenía la convicción de construir la psicología sobre bases marxistas, pero no de la manera doctrinal y unidireccional como se venía haciendo. Bueno, ahora vamos a pasar con la compañera Kembly, que va a seguir con la presentación. Buenas. A mí me corresponde exponer sobre temas de interés en el paradigma, entre los cuales se pueden destacar la problemática, que era el estudio sociocultural de la conciencia. Desde la época en que fueron más marcados sus intereses estéticos, literarios y semiológicos, se acercó a la psicología en busca de una respuesta al problema de la conciencia. Pero al no encontrar un tratamiento en las teorías psicológicas, Vygotsky se dio cuenta de que no existe una explicación sobre la psicología superior y la conciencia, lo cual es lo que hace una diferenciación entre los humanos y los animales. Se suponía que para una comprensión objetiva del origen y el desarrollo de la conciencia es necesario ver el estudio de las funciones biológicas. En la filogenia, que es la que está determinada por factores biológicos y procesos psicológicos inferiores. Y también ver el estudio de la otogenia humana, que se determina por los procesos biológicos y luego la intervención de la cultura, lo que da paso a procesos psicológicos superiores. Vygotsky concluyó en que en la psicología
En su época había estudiado los procesos psicológicos superiores de una forma fragmentada, por lo que entonces la idea centrada de su programa señala que el estudio de la psicología superior debía ser un enlace con la conciencia. En en el siguiente punto que vamos a tocar son los fundamentos epistemológicos, que es la mediación instrumental y social. Según Vygotsky, el problema epistemológico de la relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento se resuelve en un planeamiento interaccionista dialéctico, en el cual existe una relación de indisociación y de interacción y transformación recíproca, la que inicia por la actividad mediada del sujeto como forma arbitraria. En el planeamiento de Vygotsky intervienen dos formas de mediación social, las cuales son la intervención del contexto sociocultural en un sentido más amplio y la de los artefactos socioculturales que usa el sujeto cuando conoce al objeto. El medio sociocultural es el que cumple un papel mucho más importante y determinante en el desarrollo del psiquismo del sujeto. En dicho sentido, se adhiere al materialismo dialéctico, pero este no recibe pasivamente su influencia, sino que activamente la reconstruye. Es en esta posición que se plantea una ruptura de las teorías que entienden la actividad del sujeto como una adaptación individual y biológica. También deja de lado la dualidad entre el individuo y la sociedad, que sostiene muchos paradigmas y tradiciones de investigación evolutiva, ya que desde el principio lo social es inherente al sujeto. El sujeto, para actuar desde el principio social, es inherente, no, disculpe, el sujeto, para actuar sobre su objeto, utiliza instrumentos naturales socioculturales, los cuales pueden ser de dos tipos. Las herramientas, según Vygotsky, están eternamente orientadas y los signos producen ámbitos en el sujeto que realiza la actividad, es decir, están orientadas interiormente. En la siguiente presentación podemos tocar el tema de los supuestos teóricos y la reflexión sobre la ZDP, que es la zona de desarrollo próximo. El núcleo teórico del programa de Vygotsky se compone por tres temas. La tesis de las funciones psicológicas superiores, la cual solo se puede entender por medio del estudio de la actividad instrumental mediada, que es el estudio de instrumentos. La tesis que sostiene que las funciones superiores se originan y desarrollan en el contexto de las relaciones socioculturales organizadas, y las funciones psicológicas superiores no pueden ser estudiadas o entendidas fósiles, sino como aplicación del análisis genético. Y aunque todos los temas se encuentran en relación, es el tema de la mediación el que tiene mayor relevancia en el paradigma. Esto porque todos los temas no pueden ser explicados sin haber sido explicado con anterioridad. Vygotsky decía que el tema de la mediación era el más importante en su paradigma, y además en la psicología en general. Él estaba interesado en el estudio de la importancia de la mediación de los psicólogos o signos de las funciones psicológicas superiores y de la conciencia. Algunos instrumentos psicológicos que Vygotsky menciona en su lectura son los siguientes, que son los sistemas numéricos desarrollados para contar, la escritura, los símbolos algebraicos o las notas musicales, y los signos, mencionaba él, que sirven para regular las relaciones con objetos físicos, entre los que se pueden mencionar está el lenguaje, que para Vygotsky tiene un lugar fundamental en el proceso de aculturación de los hombres y el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. A partir de una serie de estudios se llegó a la conclusión de que el desarrollo psicológico debe ser entendido como una serie de transformaciones cualitativas. Él marcó tres etapas en el desarrollo de los conceptos espontáneos y científicos, los cuales son los cúmulos inorganizados, los complejos y los conceptos verdaderos. Hertz propone 4 criterios para distinguir las funciones psicológicas superiores de las inferiores, entre las cuales se puede mencionar el paso del control del entorno del individuo, que en teoría sería la regulación voluntaria. La relación consiste en las funciones psicológicas, que su origen social y su naturaleza social están unidas, y que el uso de signos como mediadores es sumamente importante. Una correcta interpretación de esta zona, especialmente pertinente en el planteamiento de propuestas que se utilizan en los procesos educativos, debe guiarse por tres aspectos, los cuales serían un enfoque holístico antes de un enfoque fragmentado de la enseñanza o el aprendizaje, la mediación social de los instrumentos culturales en el aprendizaje, y que se permita el análisis de los procesos de transición y de cambio.
Nuestra compañera Natalie es quien va a continuar con los siguientes temas de la exposición del paradigma sociocultural. La diversidad metodológica. Cuando se habla del método genético, no se refiere al método del desarrollo infantil, sino a un planteamiento definitivo del paradigma. En la ontogénesis, que es el dominio que más ha investigado este paradigma, se proponen 3 métodos, los cuales son análisis experimental evolutivo, que es la intervención artificial en el proceso evolutivo para ver cambios que se han provocado en el proceso. Análisis genético comparativo, es donde se compara una interrupción natural, llámese deficiencia sensorial, por ejemplo, o traumatismo, y los cambios en el proceso con otros sujetos que no sufrieron dicha interrupción. Y tenemos el microgenético, que es un análisis a corto plazo de una situación experimental. Aplicación del paradigma sociocultural en el contexto educativo. Vygotsky realizó grandes aportes al proceso educativo de hoy en día, como por ejemplo, la relación desarrollo-aprendizaje, el concepto de zona de desarrollo próximo, relaciones entre conceptos espontáneos y científicos, el desarrollo prehistórico de la cultura, la interpretación de la evaluación dinámica, el papel del lenguaje en la conducta y varios estudios sobre educación especial. Concepción de la enseñanza. El proceso de desarrollo psicológico individual se liga a los procesos socioculturales y los procesos educacionales. El ser humano se desarrolla con base en instrumentos físicos y psicológicos de carácter sociocultural. La sociedad y los grupos culturales transmiten su identidad, valores y saberes a las siguientes generaciones. A partir de esto se pueden entender los procesos educativos como foros culturales. Los saberes transmitidos crean interpretaciones y asimilaciones de significados. La escuela es un ejemplo de lo anteriormente dicho. ¿Por qué? Por su papel en el desarrollo general de cada alumno y alumna. Cuando el niño o la niña participan en procesos escolares, se da la transición de procesos espontáneos a procesos científicos. Metas de la educación. La educación formal debería dirigirse a promover el desarrollo psicológico y al uso de tecnologías de mediación sociocultural, por ejemplo, la escritura y las computadoras. Dentro de cada cultura hay artefactos y saberes para las generaciones más jóvenes y su desarrollo. Dichos artefactos y saberes son muy importantes para el desarrollo psicológico de cada niño y niña que pertenece a la cultura que los está promoviendo. Las metas educativas deben ir relacionadas a lo que la cultura considera valioso e importante para enseñarle a sus niños y niñas. Concepción del alumno. El alumno debe ser entendido como un ser social dentro de su vida escolar y extraescolar. Se dice que las funciones psicológicas son producto de las interacciones sociales. Debido a la participación en los procesos educativos y la interacción con quienes saben más, llámese maestros, padres o chiquitos mayores, es que el niño logra socializar y aculturarse y así poder desarrollar su personalidad niño-alumno. A partir de esto, el alumno reconstruye los saberes en conjunto a quienes lo han rodeado. Los saberes que fueron transmitidos terminan siendo propiedad de los educandos, de manera que estos llegan a usarlos voluntaria y conscientemente. Se menciona que el lenguaje es un instrumento mediador, o sea, que se usa el lenguaje para influir en los demás. Y para ir finalizando mi parte, tenemos la concepción del maestro. El profesor es entendido como un agente cultural. Enseña prácticas y medios socioculturales determinados y sirve como mediador entre los procesos de apropiación del alumno y el saber sociocultural. Participa en el proceso educativo para enseñar conocimientos, habilidades, aptitudes, instrumentos y entre otros. Participa en el proceso educativo para resaltar el concepto de andamiaje también, en donde es él quien crea ayudas y apoyos necesarios para promover el aprendizaje de a quienes les está enseñando. Este enseñante crea una serie de estrategias para que el alumno elabore y construya su conocimiento. Y se destacan las 3 características del andamiaje, las cuales son: 1, que se debe ajustar a la necesidad de cada quien, llámese alumno, ¿verdad? 2, debe ser transitorio temporal, o sea que cuando el alumno ya no lo necesite, que queda hasta ahí. Y 3, debe ser explícito, audible y visible. Procedo a darle la palabra a mi compañero Armando.
Se destacan además 3 concepciones: la concepción del aprendizaje, las estrategias de enseñanza y la concepción de la evaluación. La que se refiere al aprendizaje dice que este está relacionado con el desarrollo. Tiene una influencia recíproca desde el momento mismo del nacimiento del niño, ya sea en los contextos extraescolares, o sea, fuera del contexto educativo, o escolares. Lo que se puede aprender está en estrecha relación con el nivel de desarrollo del niño. No hay aprendizaje sin un nivel de desarrollo previo, como tampoco hay desarrollo sin aprendizaje. Sobre este aspecto, Vygotsky sostenía que el aprendizaje humano es un proceso interactivo. Eso quiere decir que alguien aprende y alguien enseña. El papel de las interacciones sociales es un papel importante en esta concepción. Es porque quiere decir que los que saben más son los que enseñan. El aprendizaje permite el acceso a la cultura en la que se vive. Este paradigma cambia la unidad de análisis para el estudio de aprendizaje que se venía haciendo entonces, porque se decía que el sujeto aprendía por sus propios medios, aislado de la influencia de otros y de las prácticas socioculturales. El aprendizaje antecede temporalmente al desarrollo y contribuye de un modo determinante para potenciarlo. El desarrollo va a remolque del aprendizaje. El aprendizaje actúa sobre los procesos de desarrollo que aún están en vía de evolución, pero que aún no han terminado de madurar, que es lo que se conoce como nivel de desarrollo potencial. Este grado solo se manifiesta gracias a la actividad que se realiza con otro, quien se vale de un sistema de andamiaje o asistencia que crean estructuras de significado. Poco a poco estas actividades serán asimiladas hasta que el sujeto las pueda manifestar sin problemas cuando actúe aisladamente. En lo que se refiere al campo didáctico, las experiencias adecuadas de aprendizaje deben centrarse no en los productos acabados del desarrollo, sino en los procesos que aún no acaban de consolidarse, pero que están en camino de hacerlo. La instrucción escolar debe preocuparse menos por las conductas o conocimientos fosilizados y más por los que están en proceso de cambio. En lo que se refiere a la concepción de la enseñanza, se dice que las estrategias y técnicas de enseñanza se fundamentan en la creación de ZDP con los alumnos para determinados dominios y actividades de conocimiento. El profesor en este caso debe ser un agente experto que medie la situación de encuentro entre el alumno y los encuentros que forman parte de los currículos escolares. Esto se da en un contexto de aprendizaje en conjunción con los alumnos para aproximar el conocimiento particular. El profesor le presta al educando el grado de asistencia necesaria a partir de estas estructuras de andamiaje y lo guía con sensibilidad y evaluación formativa constante para así valorar los niveles de desempeño que va teniendo el educando. Este traslado se debe estructurar desde la responsabilidad y valiéndose del control en el desempeño de la tarea o contenido por aprender. Entonces, lo que el alumno al inicio no era capaz de entender o realizar por sí solo, solo con la ayuda del maestro, que es lo que se conoce como actividad exorregulada, después llega a ser capaz de desarrollarlo o entenderlo sin necesidad de este, que es la actividad autorregulada. Hay unos criterios de intervención para que la ayuda asistida procure aprendizajes significativos en los alumnos. El primero hace alusión a insertar las actividades que realizan los alumnos en un contexto y en objetivos más amplios en los que éstas tomen sentido. Las actuaciones, actividades o tareas realizadas por los alumnos tendrán un significado y un sentido particulares. También se debe fomentar la participación y el involucramiento de los alumnos en las diversas actividades y tareas. El enseñante deberá procurar que los miembros participen de manera crítica, actuando y dialogando. Por otro lado, se deben realizar ajustes continuos en la asistencia didáctica, en el desarrollo de actividades o programación más amplia de temas y unidades. Esto se hace a partir de la observación del nivel de actuación que vayan demostrando los alumnos, cómo van respondiendo. El papel del lenguaje es importante
porque promueve la intersubjetividad entre enseñantes y aprendices. Se evitan rupturas e incomprensiones en la enseñanza. El lenguaje puede facilitar u obstaculizar el proceso de enseñanza. Además, se establecen constantemente relaciones explícitas entre lo que los alumnos ya saben, que son los conocimientos previos, y los nuevos contenidos de aprendizaje, lo que están por asimilar, por aprender. Se promueve como fin último el uso autónomo y autorregulado de los contenidos por parte de los alumnos. La interacción entre alumnos como otro recurso valioso para crear ZDP. La enseñanza recíproca está basada en la creación de situaciones de andamiaje entre el guía y el alumno, además de situaciones cooperativas con sus compañeros. En la enseñanza recíproca se forman grupos pequeños de alumnos y con ellos participa el guía. Esta enseñanza recíproca se refleja en la dinámica de comprensión de lectura y composición escrita. En lo que se refiere a la concepción de la evaluación, tenemos una evaluación dinámica, a como apela Vygotsky, porque en ella se evalúan los productos, pero especialmente los procesos en vías de desarrollo. Además, se plantea una relación diferente entre examinador y examinado. Esta evaluación dinámica se contrapone a la evaluación estática, porque esta última se centraba en los productos de desarrollo y en las conductas de una manera más cerrada. La evaluación se desarrolla a través de una situación interactiva entre el evaluador, el examinado y la tarea. Así, el primero presta una serie de ayudas que tienen que ver con las conductas que el niño debe efectuar para realizar la tarea en la que se está evaluando. Al término, se compara el nivel de ejecución realizado por el niño en solitario, que es el nivel de desarrollo, con el nivel de ejecución logrado gracias al apoyo del examinador. Este es el nivel real de desarrollo. A través de este proceso evaluativo, puede diagnosticarse la amplitud de la ZDP o zonas de desarrollo próximo en cierto dominio o tarea particular. Para el caso de la evaluación de aprendizajes escolares, se propone el uso de distintas estrategias evaluativas para contextos variados que permitan valorar los procesos de comprensión y composición de textos escritos. Otra propuesta, además, es la de evaluar no solo los cambios cognitivos que se dan, sino también aquellos en términos de apropiación y dominio de los instrumentos mediacionales. Por ejemplo, la escritura. Y al llegar a este punto, se da por finalizada la presentación en lo que se refiere al paradigma sociocultural planteado por Lev Vygotsky. Muchas gracias.